B. Verificar que la información para los aportantes sea veraz, suficiente y oportuna. C. Constatar que las inversiones, variaciones de capital u operaciones del fondo se realicen de acuerdo con esta ley, al reglamento y al reglamento interno del fondo. En caso de que la mayoría de los miembros del Comité de Vigilancia determine que la administradora ha actuado en contravención a dichas normas, éste deberá solicitar, en un plazo no mayor a 15 días contado desde la fecha del acuerdo, se cite a una asamblea extraordinaria de aportantes, en la cual se informará de esta situación. D. Contratar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones. E. Proponer a la asamblea extraordinaria de aportantes la sustitución de la administradora del fondo. F. Requerir de la administradora la información respecto de la gestión de emisores en los cuales el fondo tiene el control. G. Las demás que establezca el reglamento interno. Deber de reserva. El artículo 71 señala que los miembros del Comité de Vigilancia están obligados a guardar reserva respecto de los negocios y de la información del fondo a que tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada por la administradora. 5.3.6 de la Asamblea de Aportantes. Asambleas de aportantes. El artículo 72 se refiere a la Asamblea de Aportantes, estipulando lo siguiente. Los fondos no rescatables deberán someter a asambleas ordinarias o extraordinarias de aportantes las materias señaladas en este párrafo. Las asambleas ordinarias de aportantes se celebrarán una vez al año, dentro de los primeros 5 meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio, para decidir respecto de las materias propias de su conocimiento, sin que sea necesario señalarlas en la respectiva citación. Las asambleas extraordinarias de aportantes podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así le exijan las necesidades del fondo, para pronunciarse respecto de cualquier materia que la ley o el reglamento interno del fondo entreguen al conocimiento de las asambleas de aportantes y siempre que tales materias se señalen en la citación. Los acuerdos adoptados en asambleas de aportantes, así como los asistentes a estas, deberán constar en actas. El contenido mínimo, formalidades y medios en que se llevarán las actas, serán definidos por el reglamento. Materias de las asambleas ordinarias de aportantes. Las materias de la Asamblea Ordinaria de Aportantes se establecen en el artículo 73 y son las siguientes. Aprobar la cuenta anual del fondo que deberá presentar la administradora, relativa a la gestión y administración del fondo, y a los estados financieros correspondientes. B. Elegir anualmente a los miembros del Comité de Vigilancia. C. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia. D. Fijar las remuneraciones del Comité de Vigilancia, si correspondiere. E. Designar anualmente, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a las empresas de auditoría externa de aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la CMF. F. Designar a los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del fondo. G. En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria de aportantes. Materias de las asambleas extraordinarias de aportantes. Las materias de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes se especifican en el artículo 74 y son las siguientes. Aprobar las modificaciones que proponga la administradora al reglamento interno del fondo. B. Acordar la sustitución de la administradora. C. Tomar conocimiento de cualquier situación que pueda afectar los intereses de los aportantes. D. Acordar los aumentos y disminuciones de capital, en aquellos casos en que el reglamento interno requiera que esta materia deba ser aprobada por asamblea y salvo en aquellos casos en que esta ley contemple que ellos se producen automáticamente y de pleno derecho. En todo caso, las disminuciones de capital deberán realizarse a prorrata, según la participación que cada aportante tenga en el fondo. En caso de que la disminución sea mediante una disminución del número de cuotas, una vez determinado el número de cuotas a disminuir, los aportantes podrán pactar entre sí un sistema de distribución distinto de la proporción que a cada uno le corresponda en tales cuotas. El que no podrá alterar el monto total a disminuir y deberá sujetarse a la forma que determine el reglamento. E. Acordar la división, transformación o fusión con otros fondos o series. F. Acordar la disolución anticipada del fondo y designar al liquidador, fijándole sus atribuciones, deberes y remuneraciones, y aprobar la cuenta final al término de la liquidación. G. Aprobar la creación de series de cuotas, así como las modificaciones a las características de las ya existentes. H. Los demás asuntos que, por el reglamento o por el reglamento interno del fondo, corresponden a su conocimiento. En los casos señalados en las letras B y F, y cuando el reemplazo o liquidación no hayan provenido de causas imputables a la administradora, el reglamento interno podrá establecer el pago de una indemnización a la administradora por los perjuicios irrogados a ésta, por un monto o porcentaje preestablecido en dicho reglamento. Convocatoria. El artículo 75 de la ley hace referencia a esta materia en los siguientes términos.
Las asambleas extraordinarias de aportantes serán convocadas por la administradora cuando le estime conveniente o cuando así lo solicite el comité de vigilancia o los aportantes que representen, a lo menos, el 10% de las cuotas emitidas con derecho a voto. Sin perjuicio de lo anterior, la CMF podrá convocar directamente, o a través de la administradora, a asambleas ordinarias o extraordinarias de aportantes, según sea el caso. Las asambleas convocadas en virtud de la solicitud de aportantes, del Comité de Vigilancia o de la CMF, deberán celebrarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la respectiva solicitud. En todo caso, podrán autoconvocarse y celebrarse válidamente aquellas asambleas de aportantes a las que concurran la totalidad de las cuotas suscritas con derecho a voto, aun cuando no se hubieran cumplido las formalidades requeridas para su citación. Quórum de constitución y acuerdo. El artículo 76 señala al respecto. Las asambleas se constituirán, en primera citación, salvo que la ley o el reglamento interno establezcan mayorías superiores, con la mayoría absoluta de las cuotas emitidas con derecho a voto, y en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera sea su número. Los acuerdos relativos a las materias de las asambleas ordinarias o extraordinarias de aportantes requerirán del voto conforme de la mayoría absoluta de las cuotas presentes o representadas con derecho a voto, salvo en aquellas materias indicadas en las letras B, E y F del artículo 74, las que requerirán el voto conforme de las 2/3 partes de las cuotas emitidas con derecho a voto. No podrán someterse a votación materias que no hayan sido expresamente señaladas en la citación a asamblea extraordinaria de aportantes, salvo que así lo acordare la unanimidad de las cuotas emitidas con derecho a voto. Aportantes que pueden participar en las asambleas. El artículo 77 señala que en las asambleas podrán participar los aportantes que figuren inscritos en el registro de aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que haya de celebrarse la respectiva asamblea. Cada cuota dará derecho a voto, en forma proporcional a los derechos sobre el patrimonio del fondo que cada una representa. No podrán existir series de cuotas preferentes sin derecho a voto o con derecho a voto limitado. Citación a asambleas. La citación a asamblea de aportantes, de acuerdo con lo indicado en el artículo 78, se efectuará en la forma, oportunidad y por los medios que al efecto establezca la CMF, mediante norma de carácter general. Este artículo agrega que el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la ley no afectará la validez de la citación, pero los directores de la administradora responderán de los perjuicios que causaren a los aportantes, no obstante las sanciones administrativas que la CMF pueda aplicarles. Representación y votación en asambleas. La ley en su artículo 79 señala al respecto. Los aportantes podrán hacerse representar en las asambleas por medio de otra persona, aunque ésta no sea aportante. El reglamento establecerá las formalidades que cumplirá el poder para la representación de cuotas en las asambleas y las normas para la calificación. Las administradoras de fondos autorizadas por ley, para concurrir por los fondos que administren a las asambleas de aportantes, deberán estar representadas por sus gerentes o mandatarios especiales designados por su directorio, quienes no podrán actuar con poderes distintos de los conferidos por su respectiva entidad. La CMF podrá autorizar que las administradoras de fondos adopten, para fines de votación en las asambleas de aportantes, mecanismos de votación a distancia que permitan comprobar la identidad de la persona que participa en la asamblea. 5.4 de los dividendos, beneficios y de la tributación dividendos. El artículo 80 de la ley establece lo siguiente respecto a los dividendos. Los fondos de inversión distribuirán anualmente como dividendos a los aportantes, a lo menos, el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, debiendo quedar establecidas en el reglamento interno las demás características de sus políticas al respecto. Cualquier disposición del reglamento interno o acuerdo de la asamblea de aportantes que sea contraria a lo dispuesto, no producirá efecto alguno, debiendo la administradora cumplir en todo caso con el referido deber de distribución. Cuando el reglamento interno establezca el deber de distribuir dividendos por un porcentaje superior al fijado, la administradora deberá distribuirlos de acuerdo al establecido en el reglamento interno. Para estos efectos, se entenderá por beneficios netos percibidos la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidos, el total de pérdidas y gastos devengados en el periodo. El reparto de beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual, sin perjuicio que el fondo haya distribuido dividendos provisorios con cargo a tales resultados, cuando ello se encuentra autorizado por el reglamento interno. En este último caso, el reglamento interno podrá autorizar que en caso de que el monto de los dividendos provisorios exceda el monto de los beneficios netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, puedan imputarse a los beneficios netos percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de beneficios netos percibidos. Los dividendos devengados que la administradora no hubiere pagado o puesto a disposición de los aportantes, dentro del plazo antes indicado,
se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente la unidad de fomento entre la fecha en que estos se hicieron exigibles y la de su pago efectivo, y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo periodo. Dichos reajustes e intereses serán de cargo de la administradora que haya incumplido la obligación de distribución, y cuando dicho incumplimiento se haya producido por causas imputables a ella, no podrá deducirlos como gastos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin que se aplique en este caso lo establecido en el artículo 21 de la misma. Los dividendos serán pagados a quienes se encuentren inscritos a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuar el pago en el registro de aportantes que deberá llevar la administradora. Los dividendos deberán pagarse en dinero, salvo que el reglamento interno establezca la opción a los aportantes de recibirlos total o parcialmente en cuotas liberadas del mismo fondo, representativo de una capitalización equivalente. En este último caso, se aplicará respecto de tales cuotas lo dispuesto en el artículo 17 número 6 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Tratamiento tributario para fondos de inversión y fondos mutuos. El artículo 81 señala que los fondos de inversión, fondos mutuos y sus administradoras estarán sujetos únicamente al régimen tributario establecido en esta ley respecto de los beneficios, rentas o cantidades obtenidas por las inversiones del fondo. Al respecto, el artículo establece además lo siguiente: 1. Los fondos de inversión y fondos mutuos no serán considerados contribuyentes del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin perjuicio de las obligaciones que afecten a su sociedad administradora y lo establecido en la ley. 2. Respecto de las inversiones que realicen los fondos en empresas, comunidades o sociedades sujetas a las disposiciones de la letra A del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, o en otros fondos, la sociedad administradora deberá llevar los registros que se señalan a continuación y observar las siguientes reglas. A. Rentas afectas a impuestos. Deberán registrar al término del año comercial respectivo la suma de las rentas o cantidades afectas a los impuestos global complementario o adicional que mantenga el fondo. Dichas sumas corresponderán al monto que se determine anualmente, al término del año comercial que se trate, como la diferencia que resulte de restar a la suma de los beneficios netos percibidos según este concepto se define en el artículo 80 de esta ley, que se aplicará tanto a los fondos mutuos y fondos de inversión solo para fines tributarios, que se mantengan acumulados en el fondo y sea que se hayan capitalizado o no, el monto positivo de las sumas anotadas en el registro establecido en la letra B siguiente. Las rentas de fuente extranjera incluidas en el registro de la letra D se rebajarán de los beneficios netos únicamente cuando los fondos cumplan los requisitos establecidos en el numeral 3 de la letra B del artículo 82 de esta ley. B. Registro de rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta. Deberán registrarse al término del año comercial los retiros o dividendos percibidos, correspondientes a rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional y los ingresos no constitutivos de renta. De este registro deberán rebajarse los gastos, costos y desembolsos imputables a los ingresos de la misma naturaleza, según lo dispuesto en la letra E del número 1 del artículo 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. C. Saldo acumulado de crédito. Deberá llevar el control y registro del crédito por impuesto de primera categoría que establecen los artículos 56 número 3 y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a que tendrán derecho sus aportantes sobre los beneficios o utilidades afectos a los impuestos global complementario o adicional que distribuya el fondo, sin perjuicio del establecido en el numeral I de la letra B del artículo 82. El saldo acumulado de crédito corresponderá a la suma del monto de crédito por impuesto de primera categoría que corresponda a los retiros, dividendos o participaciones afectos a los impuestos global complementario o adicional, que perciba desde otras empresas, comunidades o sociedades sujetas a las disposiciones de la letra A del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, o desde otros fondos. El fondo deberá incorporar separadamente, como parte del saldo acumulado de crédito, el saldo de crédito contra impuestos finales por los impuestos pagados en el exterior determinados de acuerdo al establecido en el artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los que se asignarán en la forma allí señalada, solo cuando correspondan a rentas que deban gravarse con impuesto, no así, en los casos establecidos en el numeral 3 de la letra B del artículo 82. Para estos efectos, se considerará que el impuesto de primera categoría aplicado es aquel que hubiese correspondido a un contribuyente sujeto al régimen de la letra A del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. D. Registro especial de rentas de fuente extranjera. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3 de la letra B del artículo 82 de esta ley, los fondos que cumplan los requisitos establecidos en dicha norma deberán llevar un registro para el control de las rentas o cantidades percibidas producto de las inversiones a que se refiere la citada norma. De este registro deberán rebajarse los gastos, costos y desembolsos imputables a los ingresos de la misma naturaleza, aplicando la misma regla establecida en la letra E
del número 1, del artículo 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 3. El reparto de toda suma proveniente de las utilidades generadas por el fondo, incluido el que se efectúe mediante la disminución del valor cuota no imputada al capital, se gravará con los impuestos global complementario o adicional, salvo que correspondan a ingresos exentos, no constitutivos de renta, o la devolución del capital y sus reajustes. Dicho reparto se imputará a las cantidades que mantenga el fondo al término del ejercicio inmediatamente anterior, comenzando por aquellas cantidades afectas a los impuestos global complementario o adicional anotadas en el registro de la letra A, del número 2, anterior, y luego las anotadas en el registro señalado en la letra B, del mismo número, comenzando por las rentas exentas y luego los ingresos no constitutivos de renta. No obstante, las utilidades o beneficios distribuidos por los fondos que tengan inversiones en el exterior, conforme a lo dispuesto en el numeral 3, de la letra B, del artículo 82. Se imputarán en primer lugar, a las rentas o cantidades anotadas en el registro establecido en la letra D, del número 2, anterior. Los beneficios o utilidades distribuidos por el fondo se imputarán a los registros y cantidades señaladas, en la oportunidad y en el orden cronológico en que se efectúen. Para tal efecto, deberá considerarse como saldo inicial de los referidos registros y cantidades, los remanentes que provengan del ejercicio anterior, reajustados de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior al término de ese ejercicio y el mes que precede a la fecha de reparto o distribución. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente respecto a los órdenes de imputación y cálculo de las sumas o cantidades afectas a los impuestos global complementario o adicional que mantenga el fondo, solo para la determinación del crédito que corresponda a los beneficios o utilidades distribuidas, se aplicarán, en lo que sea pertinente, lo dispuesto en los números 2, 4 y 5 de la letra A, del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 4. En los casos de fusión o transformación de fondos, el fondo absorbente que nace con motivo de la fusión o el resultante deberá mantener también el control de las cantidades anotadas en los registros señalados en el número 2, anterior. Tratándose de la división de fondos, dichas cantidades se asignarán conforme se distribuya el patrimonio neto financiero del fondo dividido, debiéndose mantener el registro en cada fondo. El posterior reparto de dichas cantidades se sujetará al mismo tratamiento tributario señalado. 5. La administradora será responsable de obtener un número de rol único tributario para cada uno de los fondos que administre, acompañando el reglamento interno de cada uno de estos. Todo ello se llevará a cabo en la forma y plazo que determine el servicio mediante resolución. 6. Será aplicable a los fondos el tratamiento tributario previsto para las sociedades anónimas en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda, pero únicamente sobre los siguientes desembolsos, operaciones o cantidades representativas de estos. Aquellos desembolsos que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades e inversiones que la ley permite efectuar al fondo. B. Los préstamos que los fondos de inversión efectúen a sus aportantes contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional. C. El uso o goce, a cualquier título, o sin título alguno, que beneficie a uno o más aportantes, contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, de los bienes del activo del fondo. D. La entrega de bienes del fondo en garantía de obligaciones, directas o indirectas, de los aportantes contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional. Las diferencias de valor que se determinen por aplicación de la facultad de tasación ejercida, conforme a lo dispuesto en el número 7, siguiente. Tratándose de los desembolsos, cantidades u operaciones referidos en los numerales y anteriores, se pagará el impuesto del inciso primero del referido artículo 21, el que será de responsabilidad de la administradora, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el fondo respectivo, salvo que en el caso de las partidas del numeral, los desembolsos hayan beneficiado a uno o más aportantes contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo siguiente. Cuando los desembolsos u operaciones señaladas en los numerales y anteriores hayan beneficiado a uno o más aportantes contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, se aplicará solo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, siendo tales aportantes los responsables del pago del impuesto que dicha norma dispone, y no la administradora. Se entenderá que tales cantidades han beneficiado a un aportante cuando hayan beneficiado a su cónyuge, a sus hijos no emancipados legalmente o a cualquier otra persona o entidad relacionada con aquel, salvo el cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de las personas señaladas en la letra C del artículo 100 de la Ley número 18. 045, cuando dichas cantidades beneficien a dos o más aportantes en forma simultánea y no sea posible determinar el monto del beneficio que corresponde a cada uno de ellos, se afectarán con la tributación indicada, en proporción al valor de las cuotas que posean cada uno de ellos. 7. El Servicio de Impuestos Internos podrá fundadamente ejercer la facultad de tasación establecida en los artículos 17, número 8, inciso cuarto,
de la Ley sobre Impuesto a la Renta y 64 del Código Tributario, respecto de los valores asignados en las siguientes operaciones, cuando resulten notoriamente superiores o inferiores, según corresponda, al valor corriente en plaza o de los que se cobren normalmente en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza. La operación, enajenación de activos del fondo efectuada a sus aportantes o a terceros y distribución de cantidades a sus aportantes efectuada en especie, con ocasión del rescate de las cuotas de un fondo, la disminución de su capital, incluido el que se efectúe mediante la disminución del valor cuota del fondo, o en pago de dividendos, y aportes en especie efectuados a los fondos o enajenación de bienes o activos a dichos fondos, en cuyo caso las diferencias de valor determinadas al aportante o enajenante se afectarán con los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta que resulten aplicables a la operación respectiva. No procederá la facultad de tasar en los casos de división o fusión de fondos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies y 160 bis del Código Tributario, y se mantendrá para efectos tributarios el valor de los activos y pasivos existentes en forma previa a dichas operaciones en los fondos fusionados o divididos. 8. A los fondos también les resultarán aplicables las normas contenidas en el artículo 41F de la Ley sobre Impuesto a la Renta, así como todas aquellas contenidas en dicha ley para la aplicación de estas normas. 9. La sociedad administradora será responsable de practicar y pagar las retenciones de impuestos que correspondan por las operaciones del fondo, en conformidad a los artículos 74 y 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 10. Las sociedades administradoras deberán informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, por cada fondo que administre, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución. A. El monto de las distribuciones que efectúe, incluida la que se lleve a cabo mediante la disminución del valor de cuota del fondo no imputada al capital, y las devoluciones de capital, con indicación de los beneficiarios de dichas cantidades, la fecha en que se han efectuado y del registro al que resultaron imputados. B. El remanente proveniente del ejercicio anterior, los aumentos y las disminuciones del ejercicio, así como el saldo final que se determine para los registros señalados en el número 2, anterior. C. El detalle de la determinación del monto anual de las sumas afectas a los impuestos globales complementarios o adicionales, conforme a lo dispuesto en la letra A, del número 2, anterior. D. Individualización de los aportantes, con indicación de su nombre o razón social y rol único tributario, el monto de sus aportes, el número de cuotas y porcentaje de participación que le corresponde en el patrimonio del fondo, nómina de inversión, los rescates y enajenaciones de cuotas que efectúen en el ejercicio respectivo. La administradora también se encontrará obligada a informar y certificar a sus aportantes, en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, el monto de las rentas o cantidades que le distribuyan, así como el crédito establecido en los artículos 56 número 3 y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que les corresponda. El retardo o la omisión en la entrega de la información señalada en este número será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97, número 1, del Código Tributario. En lo no previsto, se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario que se relacionan con la determinación, declaración y pago de los impuestos, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que deban presentar, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario. Tratamiento tributario para los aportantes. Este tratamiento se establece en el artículo 82 de la ley y señala que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57, 104, 107, 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los aportantes de fondos de inversión y fondos mutuos se regirán por las siguientes reglas. El reparto de toda cantidad proveniente de las inversiones de un fondo mutuo o fondo de inversión, incluido el que se efectúe mediante la disminución del valor cuota del fondo no imputada a capital, se considerará como un dividendo de acciones de sociedades anónimas constituidas en el país acogidas a las disposiciones de la letra A del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. A. Contribuyentes con domicilio o residencia en Chile. A. Se afectarán con el impuesto de primera categoría o global complementario sobre los beneficios o utilidades distribuidos por el fondo, con derecho a deducir el crédito establecido en el artículo 56 número 3, de acuerdo a lo dispuesto en los números 2 y 3 señalados anteriormente, salvo que dichos beneficios o utilidades distribuidos por el fondo resulten imputados a las cantidades anotadas en el registro a que se refiere la letra B del número 2 anterior, en cuyo caso no se afectarán con impuesto alguno, considerándose en todo caso aquellos efectuados con cargo a las rentas exentas del impuesto global complementario, para efectos de la progresividad que establece el artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. B. Enajenación o rescate de cuotas del fondo.
las cuotas de participación de los fondos y su enajenación o rescate, cuando éste no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo, incluyendo el rescate en que parte de las cuotas son adquiridas por el mismo fondo con ocasión de una disminución de capital, tendrán el mismo tratamiento tributario que contempla la Ley sobre Impuesto a la Renta para la enajenación de acciones de sociedades anónimas constituidas en el país. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo y sus reajustes, o su rescate con ocasión de la liquidación del fondo, no se afectarán con impuesto global complementario y dichas operaciones se sujetarán al orden de imputación establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 14 letra A de la misma ley. El mayor valor que se obtenga en la enajenación o rescate señalado de las cuotas del fondo corresponda a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme al establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. Los contribuyentes que no se encuentren obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre sus rentas efectivas, se encontrarán exentos del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sobre el mayor valor que obtengan en la enajenación o rescate de las cuotas de fondos, considerándose como una renta del número 2, del artículo 20 de la misma. B. Contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Y la remesa, distribución, pago, abono en cuenta o puesta a disposición de las cantidades afectas al impuesto adicional proveniente de las inversiones de un fondo a estos contribuyentes, incluido el que se efectúe mediante la disminución del valor cuota del fondo no imputada al capital, estará afecta a un impuesto único a la renta del 10%, sin derecho a los créditos establecidos en el artículo 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los que igualmente deberán rebajarse del registro establecido, en la letra C, del número 2, anterior. No obstante, tratándose de la distribución de dividendos, cuando estos correspondan a las partidas señaladas en el registro de la letra B, del número 2, anterior, quedarán liberados de la referida tributación, salvo que se trate de rentas exentas solo del impuesto global complementario. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo y sus reajustes, o su rescate con ocasión de la liquidación del fondo, no se afectarán con la referida tributación y dichas operaciones se sujetarán al orden de imputación establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 14 letra A de la misma ley. Para estos efectos, los fondos de inversión considerarán como utilidades de balance o financieras el saldo acumulado de aquellas rentas o cantidades señaladas en la letra A del número 2 anterior, imputándose para efectos de la tributación, con anterioridad al capital y sus reajustes. En los casos del párrafo anterior, será obligación de la administradora determinar si los beneficios distribuidos corresponden a cantidades tributables o no tributables según corresponda, debiendo observar los órdenes de imputación señalados en el número 3, anterior, y, tratándose de la devolución de capital o rescate en su caso, poner a disposición de los aportantes los certificados que correspondan dentro de los plazos que permitan por parte de estos el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias. 2. Tratándose de la enajenación de las cuotas del fondo o su rescate, cuando éste no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo, el mayor valor obtenido estará también afecto al impuesto único de literal y anterior y corresponderá a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. Tratándose de cantidades distribuidas por el fondo o del mayor valor en el rescate de las cuotas del mismo, el impuesto único señalado precedentemente será retenido por la sociedad administradora cuando dichas cantidades sean remesadas al exterior, se distribuyan, se paguen, se abonen en cuenta o se pongan a disposición. Cuando se trate de la enajenación de las cuotas del fondo, el adquirente o corredor de bolsa o agente de valores que actúa por cuenta del vendedor deberá retener este impuesto en la misma oportunidad señalada, retención que se practicará con una tasa provisional de 5% sobre el precio de enajenación sin deducción alguna, salvo que pueda determinarse el mayor valor afecto al impuesto único de esta letra, en cuyo caso dicha retención se practicará con la tasa del 10%. Las retenciones practicadas conforme a este numeral se enterarán en arcas fiscales en el plazo establecido en la primera parte del artículo 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Procederá además lo dispuesto en el artículo 83 y en lo que fuera aplicable el artículo 74 número 4 de la misma ley. 3. No constituirá renta, salvo las cantidades a que se refiere la letra C, siguiente, la remesa, distribución, pago, abono en cuenta o puesta a disposición, de utilidades que se efectúe a estos contribuyentes, incluido el que se efectúe mediante la disminución del valor cuota del fondo no imputada a capital, por lo que no procederá retención de ninguna especie sobre dichas cantidades, siempre que durante ese año comercial se cumplan las siguientes condiciones copulativas. A que al menos durante 330 días continuos o discontinuos, el 80% más del valor del activo total del fondo, definido de acuerdo a lo que establezca el reglamento,
esté conformado por inversiones en 1. Instrumentos, títulos o valores emitidos en el extranjero por personas o entidades sin domicilio ni residencia en Chile, o en certificados que sean representativos de tales instrumentos, títulos o valores. 2. Bienes situados en el extranjero o instrumentos, títulos, valores o certificados que sean representativos de tales bienes, o 3. Contratos de derivados y otros de similar naturaleza que cumplan los requisitos que establezca la CMF mediante norma de carácter general. Los instrumentos, títulos, valores, certificados o contratos a que se refieren los números 1 y 3 anteriores no podrán tener como activos subyacentes o referirse a bienes situados o actividades desarrolladas en Chile, ni ser representativos de títulos o valores emitidos en el país. B. Que la política de inversión fijada en su reglamento interno sea coherente con la letra A de este número. C. Que su reglamento interno establezca la obligación por parte de la administradora de distribuir entre los partícipes la totalidad de los dividendos, intereses, otras rentas de capitales mobiliarios y ganancias de capital percibidas o realizadas por el fondo, según corresponda, que no gocen de una liberación del impuesto adicional y que provengan de los instrumentos, títulos, valores, certificados o contratos emitidos en Chile y que originen rentas de fuente chilena según la ley sobre impuesto a la renta, durante el transcurso del ejercicio en el cual dichas cantidades hayan sido percibidas o realizadas, o dentro de los 180 días corridos siguientes al cierre de dicho ejercicio, y hasta por el monto de los beneficios netos determinados en ese periodo, menos las amortizaciones de pasivos financieros que correspondan a dicho periodo, y siempre que tales pasivos hayan sido contratados con a lo menos 6 meses de anterioridad a dichos pagos. Cuando el fondo no diere cumplimiento durante el año comercial respectivo a las condiciones copulativas antes señaladas, las distribuciones de los beneficios netos o utilidades financieras, según corresponda a fondos de inversión o fondos mutuos respectivamente, sea que se distribuyan en tal periodo o en otros posteriores, quedarán sujetas a la tributación establecida en el numeral y anterior cuando sea distribuida a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Las distribuciones de las cantidades señaladas en la letra C, anterior a un contribuyente sin domicilio ni residencia en Chile, se gravarán con un impuesto único a la renta del 10%, sin derecho al crédito establecido en el artículo 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, debiendo sin embargo rebajarse de los registros respectivos, establecidos en el número 2, anterior, salvo que se trate de distribuciones imputadas a las partidas señaladas en el registro de la letra B, del número 2, anterior, en cuyo caso quedarán liberados de la referida tributación, salvo que se trate de rentas exentas solo del impuesto global complementario. Por su parte, las cantidades distribuidas que correspondan a intereses percibidos por el fondo provenientes de las inversiones a que se refiere el artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, o de otros intereses que quedarían gravados con el impuesto adicional de dicha ley con una tasa de 4%, se afectarán con el impuesto único señalado aplicando esta última tasa. Tratándose de cantidades distribuidas por el fondo que deban gravarse con el impuesto único señalado, este será retenido por la sociedad administradora cuando dichas cantidades sean remesadas al exterior, distribuidas, pagadas, abonadas en cuenta o puestas a disposición del interesado, con una tasa de 10% o 4%, según corresponda. Las retenciones así practicadas, se enterarán en arcas fiscales en el plazo establecido en la primera parte del artículo 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Procederá, además, lo dispuesto en el artículo 83, y en lo que fuera aplicable, el artículo 74, número 4, todos de la misma ley. Tampoco se gravará con el impuesto único de esta letra B, el mayor valor obtenido por contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile en la enajenación de cuotas o su rescate, salvo que el rescate se efectúe con ocasión de la liquidación del fondo, siempre y cuando el fondo cumpla con los requisitos copulativos señalados en este numeral. En el año comercial en que ocurre la enajenación y en los 2 años comerciales inmediatamente anteriores a este. En caso de que el fondo tuviera una existencia inferior a dicho plazo, deberá cumplir con los requisitos copulativos durante cada año comercial en que haya existido, salvo que corresponda al mayor valor de cuotas de un fondo nacido con ocasión de la división de otro fondo, o que provengan de la fusión de 2 o más de ellos, en cuyo caso será necesario además que el fondo dividido o el o los fondos fusionados, en su caso, cumplan con los requisitos copulativos señalados, de forma tal que en el año de la enajenación y en los 2 años comerciales inmediatamente anteriores, haya dado cumplimiento a las condiciones copulativas señaladas, siempre que los fondos divididos o fusionados hayan tenido existencia durante esos 2 años. Cuando el fondo no diera cumplimiento durante los años comerciales respectivos a las condiciones copulativas señaladas, el mayor valor se sujetará a la tributación establecida en el numeral y anterior. Tratándose de contribuyentes sin residencia ni domicilio en el país que no fueren personas naturales o inversionistas institucionales que cumplan con los requisitos que define el reglamento, no podrán gozar del tratamiento tributario establecido en esta letra B, en caso que tengan, en forma directa o indirecta, como socio, accionista,
titular o beneficiario de su capital o de sus utilidades, a algún residente o domiciliado en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades del mismo, tratándose de sociedades cuyas acciones se transen en bolsas de valores de aquellos mercados que establezca el reglamento, por contar con estándares al menos similares a los del mercado local, en relación a la revelación de información, transparencia de las operaciones y sistemas institucionales de regulación, supervisión, vigilancia y sanción sobre los emisores y sus títulos, no será aplicable lo dispuesto en el párrafo precedente respecto de las acciones de dicha sociedad que efectivamente estén inscritas y se transen en las bolsas señaladas. Los contribuyentes referidos se gravarán con el impuesto adicional de la Ley sobre Impuesto a la Renta, considerándose como contribuyentes del número 2 del artículo 58 de dicha ley, con derecho a deducir el crédito establecido en el artículo 63 de la misma, aplicándose las normas sobre retención, declaración y pago de dicho impuesto contenidas en los artículos 74, números 4, 79 y 83 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La administradora deberá presentar anualmente una declaración al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste establezca mediante resolución, en la cual deberá individualizar a los partícipes sin domicilio ni residencia en el país, declarando que no cuentan con socios, accionistas, titulares o beneficiarios en Chile, con el porcentaje señalado precedentemente, declaración sin la cual se presumirá que no cumplen con el requisito señalado, no pudiendo, por tanto, gozar de la referida liberación. Las administradoras de fondos deberán, anualmente, informar al Servicio de Impuestos Internos sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos, en la forma y plazo que fije dicho servicio mediante resolución. El retardo o la omisión de la entrega de la información señalada será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97, número 1, del Código Tributario. En lo no previsto, se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario, que se relacionan con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que deban presentar, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario. Remuneraciones de la administradora. El artículo 83 señala que las remuneraciones que las administradoras cobren por la gestión de los recursos aportados al amparo de la Ley número 19.281 estarán exentas del impuesto al valor agregado contenido en el Decreto Ley número 825 de 1974. Al respecto, este artículo también indica que, por su parte, las remuneraciones por los servicios de administración que las administradoras cobren por la gestión del respectivo fondo, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas sin domicilio ni residencia en Chile sea o no que pertenezcan a una serie que las identifique como tales, estarán exentas del impuesto al valor agregado establecido en el Decreto Ley número 825 de 1974. No obstante, en este caso, la administradora conservará su derecho al uso como crédito fiscal del referido impuesto soportado o pagado en las adquisiciones de bienes o servicios utilizados para llevar a cabo dicha gestión, sin que resulten aplicables las disposiciones de esa ley o de su reglamento que obligan a la determinación de un crédito fiscal proporcional cuando existan operaciones exentas o no gravadas. Para aquellos periodos mensuales en que aportantes con y sin domicilio o residencia en Chile posean cuotas de una misma serie, la administradora cobrará su remuneración para esa serie afectándola con impuesto al valor agregado con respecto a la totalidad de los activos administrados en esta. Aquella parte del impuesto al valor agregado enterado respecto a la remuneración exenta de dicho impuesto conforme a lo señalado anteriormente, constituirá para la administradora crédito fiscal de dicho impuesto correspondiente al periodo en que hubiere efectivamente restituido dicha suma a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile. Para determinar el monto exento del impuesto al valor agregado, la remuneración total cobrada por la administradora en el periodo respectivo deberá expresarse en su valor equivalente a la remuneración diaria y multiplicarse por el número de días en que los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile poseyeron las cuotas del fondo que se enajena, en la proporción que tales cuotas tienen en el total del patrimonio administrado durante dicho periodo. El periodo dentro del cual la administradora deberá restituir el impuesto al valor agregado recargado a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile será hasta el mes de enero del año siguiente al cual corresponda la remuneración en que dicho impuesto fue recargado. En caso de no restituirlo dentro del plazo señalado, perderá la administradora el derecho al crédito fiscal establecido. La administradora deberá presentar, en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, una declaración anual informando el monto y cálculo de la remuneración exenta, la individualización del beneficiario del servicio, y el periodo que comprende el cobro de la remuneración respecto de los servicios exentos de conformidad a este artículo. El retardo o la omisión en la entrega de la información señalada será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97, número 1 del Código Tributario,
aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del mismo Código. 5.5 de los fondos privados. Respecto de los fondos privados, el artículo 84 establece que los fondos de inversión que tengan menos de 50 partícipes que no sean integrantes de una misma familia, no quedarán sometidos a la fiscalización de la CMF y se entenderán para los efectos de esta ley como fondos privados. Normativa aplicable. El artículo 85 señala que, salvo disposición expresa en contrario, los fondos privados se regirán exclusivamente por las disposiciones contenidas en sus reglamentos internos y por las normas de este capítulo, no quedando sujetos a las normas de los capítulos precedentes, con excepción de lo dispuesto en los artículos 57 y 80. Asimismo, estos fondos privados no podrán invertir en aquellos activos que el reglamento expresamente les prohíba. Tratamiento tributario. El tratamiento tributario se establece en el artículo 86 de la ley bajo los siguientes términos. A. Tratamiento tributario para los fondos de inversión privados. Se les aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 81 de esta ley, debiendo, además de solicitar la incorporación en el rol único tributario a cada fondo que administre, acompañar el reglamento interno de cada uno de ellos. Los intereses percibidos o devengados por el fondo, originados en préstamos efectuados con todo o parte de sus recursos a personas relacionadas con alguno de sus aportantes, en la parte que excedan de lo pactado en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación, se gravarán, sin deducción alguna, con el impuesto de primera categoría establecida en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con la tasa de dicho tributo aplicable a las entidades sujetas a las disposiciones de la letra A del artículo 14 de la misma ley, impuesto que será de cargo de la administradora del fondo, sin perjuicio de su derecho a repetir contra éste. El Servicio de Impuestos Internos deberá determinar en forma fundada la parte excesiva del interés pactado, no pudiendo ejercer dicha facultad si la tasa de interés convenida es igual o inferior a la tasa de interés corriente vigente en el periodo y al tipo de operación de que se trate, aumentada un 10%. B. Tratamiento tributario para los aportantes. Sean estos domiciliados o residentes en el país o en el extranjero, tributarán conforme a las reglas contenidas en las letras A y B del artículo 82 de esta ley. Tratándose de los aportantes sin domicilio ni residencia en el país, se gravarán con el impuesto adicional de la Ley sobre Impuesto a la Renta, considerándose como contribuyentes del número 2 del artículo 58 de la citada ley, aplicándose las normas sobre retención, declaración y pago del impuesto referido contenidas en los artículos 74 número 4, 79 y 83 de la misma, aplicando al efecto el crédito establecido en el artículo 63 del mismo cuerpo legal, cuando corresponda. Auditoría. El artículo 87 señala que los fondos serán auditados anualmente por empresas de auditoría externa de aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la CMF. Operaciones con otros fondos. El artículo 88 indica que los fondos privados no podrán realizar transacciones u operaciones con aquellos regulados por los capítulos anteriores de la ley, salvo que sean administrados por sociedades que no sean relacionadas entre sí. Aplicabilidad de normas, adecuación del reglamento y estatutos. Cuando dejen de cumplir la condición establecida en el artículo 84 de esta ley, el artículo 89 señala que los fondos privados y sus administradoras quedarán sujetos a todas las disposiciones contenidas en la presente ley aplicables a los fondos y administradoras fiscalizadas por la CMF, debiendo comunicar este hecho a dicha entidad al día siguiente hábil de su ocurrencia. Asimismo, el referido artículo indica que el reglamento interno del fondo deberá adecuarse dentro de los 60 días contados desde ocurrida dicha circunstancia. En el mismo plazo indicado, y cuando el fondo fuese administrado por una sociedad anónima cerrada, ésta deberá ajustar sus estatutos para efectos de transformarse en una sociedad anónima especial y solicitar a la CMF la autorización de existencia señalada en los artículos 3 y 4 del artículo 1 de la presente ley. La administradora. El artículo 90 estipula que los fondos privados podrán ser administrados por las administradoras de fondos fiscalizados por la CMF a que se refiere esta ley, o por sociedades anónimas cerradas que deberán estar inscritas en el registro de entidades informantes que lleva la CMF, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley número 18.045, y quedarán sujetas a las obligaciones de información que éste establezca mediante norma de carácter general. Este artículo también agrega que, en este último caso, en el nombre de esas sociedades anónimas cerradas y en cualquier documentación que emitan, no podrán utilizar la expresión Administradora General de Fondos. Máximo de cuotas en manos de la administradora. De acuerdo con el artículo 91, después de transcurrido un año contado desde la creación del fondo privado, y mientras se encuentre vigente, ni la administradora ni sus personas relacionadas podrán poseer, en conjunto, cuotas que representen más del 20% del patrimonio del fondo privado por ella administrado. Mínimo de aportantes no relacionados. Esta materia es abordada por la ley en su artículo 92, en los siguientes términos.
Después de transcurrido un año contado desde la creación del fondo, y mientras se encuentre vigente, este deberá tener al menos 8 aportantes no relacionados entre sí, no pudiendo ninguno de ellos, en conjunto con sus relacionados, tener más de un 20% de las cuotas pagadas del fondo. Esta restricción no aplicará en caso de que, al cabo de dicho plazo y mientras se encuentre vigente, el fondo cuente entre sus aportantes con uno o más inversionistas institucionales que tengan a lo menos un 50% de las cuotas pagadas del fondo. En caso de que un fondo de inversión privado no diere cumplimiento a los límites establecidos en el artículo 91 y según lo señalado en el párrafo anterior, la administradora deberá comunicar este hecho al Servicio de Impuestos Internos tan pronto tome conocimiento de esta situación, y tendrá un plazo de 6 meses contado desde la fecha del incumplimiento para regularizarla. Si ello no ocurriere, el fondo se considerará sociedad anónima y sus aportantes accionistas de la misma para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de los beneficios y utilidades que obtengan a contar del ejercicio comercial en que se hubiera producido la infracción, o bien, a contar de la fecha de creación del fondo, en caso de que se trate del primer ejercicio de funcionamiento del mismo, tributando el respectivo fondo de inversión privado en la misma forma y oportunidad que establece la ley para las sociedades anónimas. No oferta pública. El artículo 93 establece que no podrá hacerse oferta pública de las cuotas de fondos privados, ni se podrá hacer publicidad o promocionar públicamente el servicio de administración de fondos privados. Tampoco se podrá promocionar públicamente información respecto de la rentabilidad o inversiones que se obtengan o realicen este tipo de fondos. También agrega que en cualquier tipo de comunicación o información que emitan administradoras de fondos privados, deberá necesariamente señalarse que se trata de fondos no regulados y no fiscalizados por la CMF. Información a la CMF. La administradora deberá presentar a la CMF, en la forma y plazos que ésta determine, la información referida a los fondos de inversión privados que administre, conforme le estipula el artículo 94 de la ley. A. Identificación del fondo y de los partícipes de este. B. Monto de los aportes. C. Valor de los activos. Sin perjuicio del establecido en el artículo 84, la CMF podrá requerir toda la información que sea necesaria para determinar si los fondos privados cumplen las condiciones que los hacen regirse por las normas de los fondos fiscalizados, si dan cumplimiento a las obligaciones del artículo 93 o para supervisar las operaciones que estos hacen con aquellos, esto último, en caso de fondos administrados por la misma administradora o los relacionados a esta. 5.6 de la gestión individual de recursos, la administración de cartera. El artículo 95 establece que la administración de recursos de personas y entidades para su inversión en contratos, instrumentos o productos financieros, que se realice de manera habitual para 50 o más entidades que no sean integrantes de una misma familia, en adelante administración de cartera. Se regirá por lo dispuesto en este título y por las cláusulas contenidas en el contrato de administración, en adelante el mandato, que deberán suscribir el administrador de los recursos, en adelante el mandatario, y el propietario de los recursos que serán gestionados, en adelante el mandante. Normativa aplicable. En aquellas materias no contenidas expresamente en esta ley o delegadas por esta a la CMF, serán aplicables a la administración de carteras las reglas generales que rigen el mandato comercial, conforme le estipula el artículo 96 de la ley. Mandatarios sujetos a fiscalización. El artículo 97 indica que quedarán sometidas a la fiscalización de la CMF las personas o entidades que se dediquen habitualmente a la administración de carteras de terceros, en la medida que se cumpla alguno de los siguientes requisitos. A. Que el número de mandantes cuyas carteras están siendo administradas sean más de 500. B. Que el mandatario administre 50 o más carteras de terceros que no sean integrantes de una misma familia, por un monto total superior a 10.000 unidades de fomento. El artículo además agrega: para efectos de la fiscalización de mandatarios y de las carteras administradas, la CMF dispondrá de todas las facultades que le confiere su ley orgánica. La CMF de bancos e instituciones financieras fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas contenidas en el presente título, respecto de los bancos e instituciones financieras cuando actúen como mandatarios, adoptando las normas que al efecto emita la CMF. Administradoras de carteras, su registro y requisitos mínimos. En esta materia, el artículo 98 señala lo siguiente. Solo podrán administrar carteras de terceros, de aquellas sometidas a la fiscalización de la CMF de conformidad a lo dispuesto en el artículo 95 anterior, las administradoras generales de fondos a que se refiere el título y de esta ley, y las personas y entidades que se inscriban en el registro de administradoras de carteras que mantendrá la CMF, las que deberán cumplir las demás disposiciones requeridas por el presente título para administrar carteras individuales. Las administradoras generales de fondos se entenderán inscritas en el registro de administradoras de carteras. Los socios, directores, gerentes,
administradores y ejecutivos principales de las administradoras generales de fondos y de las demás personas y entidades que se inscriban en el registro de administradoras de carteras, deberán contar con la idoneidad y los conocimientos suficientes sobre gestión individual de recursos. La CMF, mediante norma de carácter general, establecerá los parámetros y estándares conforme a los cuales se presumirá que se cumple con tales requisitos de idoneidad y conocimientos, los que deberán distinguir las distintas funciones de los mandatarios. Para poder actuar como administradores de cartera, las personas y entidades inscritas en el registro de administradoras de carteras deberán acreditar satisfacción de la CMF, de acuerdo a lo que éste establezca por norma de carácter general, que permanentemente cuentan con un patrimonio de al menos 10.000 unidades de fomento y con garantías, constituidas en la forma que establezca la CMF, en favor de los mandantes. Por otra parte, la NSG 363 de la CMF establece las siguientes normas y requisitos de inscripción y funcionamiento del registro de administradoras de carteras. Solicitud de inscripción. Debe enviarse a la CMF en un plazo máximo de 60 días hábiles de haber alcanzado las condiciones señaladas en la ley para ser considerada una administradora de cartera. Debe estar firmada por la persona natural o por el representante legal en caso de tratarse de una entidad. Debe adjuntar antecedentes requeridos por la norma, con un índice. Las entidades que ya se encuentren inscritas en algún registro de la CMF quedan exceptuadas de enviar la información que ya proporcionaron, señalando esto en una declaración jurada. Una vez aprobada la inscripción, CMF entrega certificado actualización de información. Una vez inscrita, toda modificación de antecedentes debe enviarse a la CMF dentro de los próximos 3 días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere producido el hecho. En el caso de que el patrimonio contable sea inferior al mínimo legal, se debe informar a CMF a más tardar al día hábil siguiente. Los estados financieros anuales auditados y el certificado de banco que acredite ser el representante de los beneficiarios de la garantía se envían el 31 de marzo de cada año. Cancelación de la inscripción. Puede solicitarla la entidad, siempre y cuando en los últimos 12 meses no haya alcanzado las condiciones establecidas por la ley. En este caso, se requiere una declaración jurada. También puede realizarla la CMF si considera que dentro del año contado desde su inscripción, la entidad no ha alcanzado los requisitos para estar en el registro. Garantía. El artículo 99 indica que el monto de la garantía que deban constituir los mandatarios será determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de esta ley. Registro y contabilización de activos. El artículo 100 establece que los recursos de terceros mantenidos por el mandatario en dinero y moneda extranjera, y los instrumentos, bienes y contratos de propiedad de terceros que estén a nombre del mandatario, se registrarán y contabilizarán en forma separada de las operaciones realizadas por éste con sus recursos propios y de las operaciones de otros mandantes, con la individualización completa de él o los mandantes correspondientes. Ese registro acreditará la propiedad de esos recursos, instrumentos, bienes y contratos, y no podrán decretarse embargos y medidas precautorias sobre todo o parte de aquellos de propiedad de terceros, salvo por obligaciones personales del mandante respectivo y solo sobre los de la propiedad de éste. Además, señala que para efectos del ejercicio del derecho a voto por los instrumentos de terceros mantenidos a nombre propio por el mandatario, se estará al establecido en el artículo 179 de la Ley número 18.045. El mandato. El mandato de administración de cartera, conforme le estipula el artículo 101 de la ley, deberá constar por escrito y en soporte papel y ser debidamente suscrito por las partes, o en documento electrónico que cumpla con formalidades equivalentes, de acuerdo a lo que establezca la CMF mediante norma de carácter general. Dicho artículo también señala que cuando se trate de administración de cartera sujeta a la fiscalización de la CMF, será esta la que determinará el contenido mínimo del contrato de administración, mediante norma de carácter general. Responsabilidad del mandatario. Esta responsabilidad se establece en el artículo 102 en los siguientes términos. El mandatario deberá efectuar todas las gestiones que sean necesarias, con el cuidado y la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, para cautelar la obtención de una adecuada combinación de rentabilidad y seguridad de las inversiones de cada mandante, de acuerdo a las instrucciones específicas entregadas en el mandato, el cual podrá permitir un manejo discrecional de la cartera entregada en administración. La administración de cartera deberá realizarse atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de cada mandante y a que todas y cada una de las operaciones de adquisición y enajenación que efectúe por cuenta del mismo, se hagan en el mejor interés de éste. Será deber del mandatario explicitar, en el momento que ocurran, los conflictos de interés que surjan en el ejercicio del mandato y de resolverlos siempre en el mejor beneficio de cada mandante. El mandatario será siempre responsable de los perjuicios que ocasione a los mandantes por sus actuaciones u omisiones negligentes o dolosas. Infracciones a esta ley. El artículo 103 indica que son contrarias a la presente ley las siguientes actuaciones u omisiones de parte del mandatario. A.
El cobro de cualquier costo no señalado expresamente en el mandato. B. El cobro de cualquier servicio prestado por personas relacionadas al mandatario, sin el consentimiento expreso del mandante. C. La compra de instrumentos, bienes y contratos demandantes para la cuenta del mandatario, a menos que así la autorice expresamente el mandante. D. La venta de instrumentos, bienes y contratos de propiedad del mandatario para la cuenta de mandantes, a menos que así la autorice expresamente el mandante. Requisitos para realizar la actividad de administración de cartera de terceros. La circular 2108 de la CMF establece los siguientes requisitos a los intermediarios de valores y administradores de fondos para el ejercicio de la actividad de administración de carteras de terceros. A. Atender a la mejor conveniencia del cliente para cautelar que se obtenga una adecuada combinación de rentabilidad y seguridad de las inversiones de este, conforme a contrato, velando además por la no existencia de cobros indebidos y o perjuicios al cliente y que se asegure cumplimiento con contrato. B. Las administradoras deben incorporar al Reglamento General de Fondos información respecto de que éstas gestionarán carteras individuales, los conflictos de interés que puedan surgir o potenciarse y cómo estos serán resueltos. C. El contrato de administración deberá especificar los procedimientos y plazos para regularizar los incumplimientos que se presenten a la política de inversión, endeudamiento, liquidez o diversificación que se especifique en este documento. Si se paga por invertir en cuotas de fondos o vehículos de inversión colectiva, deberá indicarse el porcentaje máximo de inversión y porcentaje o monto máximo de remuneración y gastos por cuenta del cliente. También indicar si se cobrará o no remuneración por esta gestión. No se podrá invertir en cuotas de fondos administrados por las empresas pertenecientes al grupo empresarial de la administradora o intermediario, ni tampoco por la misma administradora, a menos que el cliente autorice expresamente esta posibilidad en el contrato. Respecto a otros instrumentos emitidos por ellos, se deberá especificar en el contrato si existirá o no algún tipo de prohibición, limitación o consentimiento previo. Solo se podrán efectuar operaciones que generen pasivos para el cliente, en la medida que tales operaciones estén expresamente autorizadas en el contrato. Para ello, el cliente deberá especificar el tipo de operaciones para el que otorga la facultad y el monto o porcentaje máximo de endeudamiento que está dispuesto a asumir por esas operaciones, especificando la base y periodo de cálculo en caso de que dicho máximo se establezca en forma de porcentaje. D. Deberán establecer una política interna que defina el nivel de concentración máxima, respecto de la totalidad de los recursos gestionados tanto de los fondos como de los clientes, según corresponda, que será mantenido en instrumentos emitidos por una misma entidad o por las entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial, a objeto de velar por controlar grado de exposición al riesgo de crédito que estará asumiendo a nivel consolidado. Asimismo, el conjunto de inversiones efectuadas a nombre del intermediario o administradora por cuenta de sus clientes, y sobre las que los clientes hayan otorgado autorizaciones generales para el ejercicio discrecional del derecho a voto, no podrán permitir el control directo o indirecto de una entidad, nacional o extranjera. Deberán mantener aquellas inversiones de los clientes que no estén a nombre de estos en los registros de los emisores de los instrumentos, en una empresa de depósito y custodia de valores de aquellas autorizadas por ley. En caso de que el cliente hubiere facultado al intermediario o administradora para mantener recursos en moneda nacional y extranjera, estos deberán ser mantenidos en una o más cuentas bancarias distintas de aquellas que tenga el intermediario o la administradora por cuenta propia. Para la administradora, los recursos antes señalados deberán mantenerse en cuentas bancarias distintas de la de los fondos bajo su administración y por lo tanto, llevar registros separados. El porcentaje o monto máximo que podrá ser mantenido en efectivo y moneda extranjera deberá ser especificado en el contrato de administración. F. Se deberá contar con políticas y procedimientos de gestión de riesgo y control interno, que contemple, entre otros, abordar los potenciales conflictos de interés y resguardos de la información privilegiada. Las políticas definidas para estos efectos deberán ser puestas a disposición de los inversionistas, en sus sitios web y en sus oficinas. G. Se deberá mantener actualizado un registro, que se llevará para cada cliente de administración de cartera, en el que deberán incorporarse sus movimientos de custodia, movimientos de efectivo, moneda extranjera, cobros y pagos efectuados. H. Informar al cliente la forma, medios y periodicidad que se acuerde en el contrato de administración, al menos anualmente, sobre la gestión desarrollada, los activos en cartera, sus movimientos, saldos, valorización y los criterios empleados para determinar esa valorización, rentabilidad obtenida y su forma de cálculo, remuneración cobrada y los gastos en que haya incurrido por cuenta de la cartera gestionada y operaciones que tengan como contraparte al intermediario o administradora, según corresponda, o sus entidades relacionadas. También contempla información respecto a potenciales conflictos de interés, riesgos de las operaciones, aplicaciones de leyes, gestión de seguros y garantías si aplica. Y, en la prestación del servicio de administración de cartera, no se podrá
Cobrar al cliente los servicios prestados por relacionados a la administradora o al intermediario, a menos que dicho cobro haya sido expresamente autorizado por el cliente en el contrato. Efectuar operaciones en que la contraparte sea el mismo intermediario o administradora, o sus entidades relacionadas, salvo que el contrato contemple la autorización expresa del cliente en ese sentido. Efectuar operaciones fuera de los sistemas de negociación de bolsas nacionales o extranjeras, en las que la contraparte de un cliente sea otro cliente de administración de cartera de la misma entidad, el intermediario o la administradora o una entidad relacionada a alguno de estos, según corresponda, salvo en el caso de operaciones que no pueden realizarse en bolsa. Efectuar operaciones sobre acciones de sociedades anónimas abiertas nacionales, fuera de la rueda de una bolsa de valores nacional, salvo las que se realicen en ofertas de adquisición de acciones y otras autorizadas por ley. J. El contrato de administración deberá contemplar una declaración de la administradora o del intermediario, según corresponda, en el sentido de que no asume responsabilidad por la incobrabilidad de los activos cuyos obligados al pago entren en insolvencia o sean declarados en quiebra o dejen, por cualquier motivo, de pagar sus obligaciones. Asimismo, deberá incluirse una declaración respecto a que los recursos del cliente son administrados por cuenta y riesgo de éste. K. El contrato de administración de cartera podrá ser redactado en el idioma convenido por las partes y quedar sometido a una jurisdicción extranjera, en los casos en que el cliente que lo suscribe no sea chileno ni tenga residencia en Chile. En caso contrario, deberá ser redactado en español. Si son inversionistas institucionales, no es obligación que el contrato cumpla con todo lo indicado en la circular. La circular 2108 también hace referencia a los siguientes aspectos: publicidad efectuada. La publicidad, propaganda y difusión que se realice por cualquier medio acerca de la actividad de administración de cartera, no podrá contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, comisiones, gastos, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquier otra característica de ese servicio. Gestión de riesgos. La actividad de administración de cartera de terceros, en forma previa a efectuarla, deberá ser contemplada dentro de las políticas y procedimientos de gestión de riesgo y control interno de los intermediarios de valores y administradoras. Adicionalmente, la entidad deberá definir políticas y procedimientos tendientes a garantizar que sus clientes entienden el riesgo que están asumiendo en sus inversiones y que estas últimas sean acordes al perfil de riesgo de cada uno de ellos. 5.7 de los requisitos de los fondos. La Ley número 20.712 también estipula modificaciones a la Ley número 19.281 que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa. Al respecto, introduce en dicha ley el título B denominado de los requisitos de los fondos, refiriéndose a los fondos para la vivienda. El párrafo que la ley agrega es el siguiente: los recursos aportados y disponibles señalados en el inciso final del artículo primero e inciso primero del artículo tercero, respectivamente, y el fondo de garantía del artículo 44, podrán ser invertidos en cuotas de fondos mutuos y en cuotas de fondos de inversión, en este último caso, en la medida que los fondos estén aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo del título 11 del Decreto Ley número 3.500, de 1980, y que permita el rescate total y permanente de sus cuotas, y que éstas sean pagadas en un plazo inferior o igual a 30 días. 6. Establecimiento de bolsas de productos. Esta ley regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios en Chile 1E. 6.1. Definiciones y principales conceptos. Bolsas de productos. El artículo primero de la ley indica que las bolsas de productos son sociedades anónimas abiertas especiales, que tienen por exclusivo objeto proveer a sus miembros la infraestructura necesaria para realizar eficazmente, en el lugar que se les proporcione, las transacciones de productos mediante mecanismos continuos de subasta pública, asegurando la existencia de un mercado equitativo, competitivo y transparente. Estas sociedades deberán incluir en su nombre la expresión bolsa de productos. Además, el artículo establece que las bolsas podrán, para el debido cumplimiento de su objeto social, realizar actividades afines o complementarias de éste, siempre que éstas se contemplen expresamente en sus estatutos. En todo caso, la información económica derivada de la gestión de ellos en el mercado de productos debe ser pública tanto para personas naturales o jurídicas interesadas. Fiscalización. Corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero velar por el cumplimiento de esta ley y de las normas que la complementen, y supervigilar el funcionamiento de las bolsas de productos. Constitución. El artículo segundo de esta ley señala que para establecer y operar una bolsa de productos se requerirá de la autorización previa de la CMF y sus estatutos deberán contener: 1. Constituirse y mantener un capital pagado mínimo equivalente a 30.000 UF, dividido en acciones sin valor nominal y un número de miembros de, a lo menos, 8 corredores de productos. 2. La vigencia de la sociedad deberá pactarse por tiempo indefinido. 3.
Ningún corredor, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, podrá poseer más del 10% del capital social de una bolsa de productos 4, toda persona aceptada como corredor de una bolsa en la cual se requiera adquirir una o más acciones para operar. Lo podrá hacer mediante transacciones privadas o a través del mecanismo consistente en hacer una oferta a firme por un periodo de hasta 60 días. Si en ese periodo no hubiere tenido oferta de venta, podrá requerir de la bolsa la emisión de una o más acciones. 5. El directorio estará compuesto, a lo menos, por 5 miembros que podrán tener o no la calidad de accionistas, pudiendo ser reelegidos. 6. La distribución de dividendos será, a lo menos, anual y en dinero efectivo. 7. El presidente de la CMF actuará como liquidador de la bolsa en caso de disolución, por cualquier causa, a menos que ésta autorice otra forma de liquidación. Productos. La ley en su artículo 4 indica que se entenderá por producto todo tipo de bienes, servicios, concesiones, permisos, derechos, facturas y contratos, incluyendo los contratos de compraventa de productos agrícolas, así como los títulos representativos y los derivados de todos los productos anteriormente mencionados. Asimismo, el artículo 5 señala que podrán ser objeto de negociación en las bolsas reguladas por esta ley los productos señalados siempre y cuando a. Sean transferibles, y b. Sus características y condiciones cumplan los estándares mínimos establecidos en los padrones inscritos en el registro de productos que mantendrá la bolsa de productos respectiva. 6.2. Corredores de bolsas de productos. Definición. Los corredores de bolsa de productos, según lo define el artículo 6 de la ley, son quienes están autorizados por ley para realizar las operaciones de intermediación en las bolsas de productos. Los corredores podrán también dedicarse a la compra o venta de productos en bolsa por cuenta propia, siempre que exista ánimo para transferir derechos sobre los mismos, y a la intermediación de productos fuera de bolsa. Patrimonio requerido. El artículo 7 estipula dentro de los requisitos exigidos por la CMF, el que los corredores mantengan permanentemente un patrimonio mínimo de 6.000 UF. Para efectuar las operaciones por cuenta propia, deberá mantener un patrimonio mínimo de 14.000 UF. La CMF llevará un registro de corredores de bolsas de productos. Garantías. En el artículo 11 se estipula que los corredores deberán constituir las garantías requeridas por la ley cuyo monto inicial será el equivalente 6.000 UF. La CMF podrá establecer, de manera general y obligatoria, mayores garantías en razón de la calidad del gobierno corporativo, controles internos y sistemas de gestión de riesgos de la corredora, que hayan sido evaluados por la misma CMF. Las mayores exigencias de garantías que establezca este organismo, en ningún caso podrán ser superiores a las 30.000 UF. Por otra parte, en el artículo 7 se señalan otros requisitos que los corredores deben acreditar ante la CMF. Estos son: tener un gobierno corporativo, controles internos y sistemas de gestión de riesgos que permitan a la corredora cumplir adecuadamente sus deberes y responsabilidades. Disponer de personal que cuente con la idoneidad y conocimientos suficientes para el correcto desempeño de las actividades que realice. No haber sido sancionado con la expulsión de una bolsa de productos ni de una bolsa de valores, ni haber sido ordenada la cancelación de su inscripción en los registros que al efecto lleve la CMF. No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva o por los delitos contemplados en los artículos 37 y 38 de esta ley, y no encontrarse sometido a un procedimiento concursal de liquidación. Adicionalmente, el artículo 10 estipula que los corredores deberán cumplir y mantener los márgenes de endeudamiento, de garantías y otras condiciones de liquidez y solvencia patrimonial que la Comisión haya establecido de manera general y previa en relación a la naturaleza de las operaciones, su cuantía y el tipo de instrumentos que se negocien. Responsabilidades. El artículo 14 estipula que los corredores serán responsables de las transacciones que se pacten por su intermedio. Las bolsas de productos, en caso de incumplimiento de tales transacciones, tendrán la obligación de utilizar los medios que la ley y los reglamentos pongan a su disposición para lograr la ejecución de esas obligaciones, incluido el ejercicio de las acciones tendientes a hacer efectivas las garantías constituidas para tales efectos. Las minutas que entreguen a sus clientes y las que se den recíprocamente, en los casos en que dos o más intermediarios concurran a la celebración de un negocio por encargo de diversas personas, hacen prueba contra el corredor que la suscriba u otorgue. Les queda prohibido a los corredores compensar las sumas que reciban para comprar productos o el precio que se les entregue, con las cantidades que pudieren adeudarle sus clientes. Por otra parte, el artículo 15 señala que los corredores serán responsables de la identidad y capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio, de la conformidad con los estándares y de la legítima procedencia de los productos que negocien. Cuando se trate de títulos representativos de productos, los corredores serán responsables de la autenticidad e integridad de dichos títulos, de la vigencia de la inscripción de su último titular en los registros correspondientes y de la autenticidad del último endoso, cuando proceda.
No serán responsables de las obligaciones emanadas de los contratos negociados. Obligaciones. Los corredores estarán obligados, conforme al establecidos en el artículo 13, a contar con los libros y registros que prescribe la ley y los que determine la comisión, los que deberán ser llevados conforme a sus instrucciones. b. Proporcionar a la comisión, con la periodicidad que establezca como norma general, información sobre las operaciones que realicen. c. Enviar a la comisión los estados financieros que ésta solicite, en la forma y periodicidad que determine, la cual podrá exigirles que ellos sean objeto de auditoría por auditores independientes. d. Informar a la comisión, con a lo menos un mes de anticipación, de la apertura o cierre de nuevas oficinas y sucursales, y proporcionar los demás antecedentes que a juicio de la comisión sean necesarios para mantener actualizada la información del registro de corredores. Sanciones. El artículo 16 de la ley establece que la CMF, mediante resolución fundada y previa audiencia del afectado, podrá suspender hasta por el plazo máximo de un año o cancelar la inscripción de un corredor en el registro de corredores por haber incurrido en alguna de las siguientes causales. No haber subsanado, dentro del plazo de 6 meses, las deficiencias graves que la comisión le hubiere notificado en relación a incumplimientos de requerimientos señalados en el artículo 7 de esta ley. En casos calificados, la CMF podrá otorgar un plazo adicional hasta 120 días para subsanar las deficiencias relacionadas con algunos de esos requisitos. Incurrir en graves violaciones a las obligaciones que le impone esta ley, sus normas complementarias, las instrucciones que imparta la comisión u otras disposiciones que los rijan. Tomar parte en forma culpable o dolosa en transacciones que produzcan alteraciones artificiales de precios. O realizar conductas tendientes a restringir la competencia en el mercado de productos y cualquier otra participación no compatible con las sanas prácticas en los mercados de productos o de valores. Dejar de desempeñar la función de corredor activo por más de un año, sin causa justificada. Participar en transacciones bursátiles de productos cuyas características y condiciones no cumplan los estándares mínimos establecidos en los padrones inscritos en el registro de productos, o en transacciones bursátiles de productos cuya cotización haya sido suspendida, y. Dejar de cumplir obligaciones originadas en transacciones de productos en que haya tomado parte. 6.3. Normativa interna de las bolsas de productos. El artículo 18 de la ley establece que las bolsas de productos deben reglamentar su organización y todas las materias que sean necesarias para su funcionamiento. Los reglamentos y normas que dicte deben contar con la aprobación de la CMF. En especial, la ley señala los siguientes aspectos. 1. Condiciones, requisitos, modalidades y registro de las operaciones de bolsa, así como la oportunidad y forma de compensarlas y liquidarlas. 2. Garantías generales o especiales que puedan exigirse a quienes intervienen en las negociaciones y la forma de constituirlas. 3. Condiciones, requisitos, estándares y forma que deben cumplir los productos materia de negociación y responsabilidad de las partes que intervienen en ellos. 4. Sistema de fiscalización y procedimientos de control de las operaciones de bolsa. 5. Sistemas de resolución obligatoria de los conflictos que se originen entre quienes participen en las operaciones de bolsa. 6. Sistema de información sobre las operaciones que se ejecuten en la bolsa. 7. Organización de la modalidad de venta de productos en pública subasta mediante las formas de ruedas, pregón, martillo, remate electrónico u otras. Las condiciones para participar, las garantías de cumplimiento y, en general, todos los aspectos relacionados con cualesquiera de estas formas de venta. 8. Normas que aseguren un tratamiento justo y no arbitrario para todos los corredores que operen en ellas. 9. Normas de gobierno corporativo y gestión de riesgos, que aseguren la aplicación de procedimientos justos y uniformes por los cuales las entidades inscritas en los registros que lleven las bolsas puedan ser sancionadas, canceladas o suspendidas en caso de que hayan incurrido en infracción a la presente ley, a las normas que dicte la CMF o a la reglamentación de la bolsa. 10. Normas y procedimientos que regulen las condiciones de las transacciones para los distintos productos que se transen en bolsa. Y 11. Medidas que tengan por objeto promover, incentivar y facilitar la participación de microempresas, pequeñas empresas, pequeños productores agrícolas y campesinos en las respectivas bolsas de productos. 6.4. Registro de productos. Cada bolsa llevará un registro productos, conforme lo señala el artículo 19 de la ley, que estará a disposición del público. Se inscribirán en los padrones que contendrán las características y condiciones mínimas que deberán cumplir los productos para ser negociados en dichas bolsas. La incorporación en el registro estará sujeta a la reglamentación que al efecto dicten las bolsas, la que deberá ser previamente aprobada por la CMF. Las bolsas deberán remitir a la comisión los padrones que sean inscritos, modificados o cancelados en el registro de productos, a más tardar al día hábil siguiente a haberse efectuado dichas diligencias.
Adicionalmente, dicho artículo indica que la CMF podrá ordenar a la bolsa la cancelación, suspensión o modificación de la inscripción en el registro de productos en los siguientes casos. A. Cuando los estándares contenidos en los padrones no incluyan los mínimos que la Comisión, mediante resolución fundada, estime necesarios incluir para una adecuada formación de precios en bolsa. B. Cuando no correspondan a productos, de acuerdo a la definición contenida en el artículo 4 de esta ley. C. Cuando se trancen productos que no cumplan con los estándares establecidos en su padrón. 6.5 Títulos representativos de productos en esta materia. El artículo 20 estipula lo siguiente. Los títulos representativos de productos solo podrán ser emitidos por la bolsa contra el depósito de los respectivos productos, los que serán debidamente registrados por la misma. El depósito de los productos en la bolsa se hará mediante las formalidades propias de la transferencia de dominio de cada producto, según corresponda. En las relaciones entre la bolsa y el depositante, este es el propietario de los productos depositados a su nombre. Ante terceros, la bolsa se considera dueña de los productos mantenidos en depósito, lo que no significa que el depositante deje de tener el dominio sobre los productos depositados. La restitución de los productos a sus respectivos dueños se hará mediante las formalidades propias de la transferencia de dominio de cada producto, según corresponda. Dichos títulos tendrán las características y se transarán en la forma que establezca la bolsa en su reglamento. La bolsa, por los títulos que emita, será responsable de la existencia y la custodia de los productos y por la custodia de sus frutos y flujos, mientras estos no sean restituidos a sus respectivos dueños. En caso de títulos representativos de facturas, contratos o derechos, ésta será responsable de que los títulos emitidos sean compatibles con las condiciones, plazos y modalidades contenidas en los contratos, facturas o documentos donde consten los derechos que dichos títulos representan. Sin perjuicio de lo anterior, el riesgo por el incumplimiento o no pago de las obligaciones contenidas en los respectivos contratos, facturas o derechos, será de cargo de sus respectivos dueños. Lo anterior no obstará al cumplimiento de las responsabilidades que, conforme a la ley y a la reglamentación bursátil, pudieran corresponderles a los corredores que participaron en la operación, así como de las garantías o resguardos que pudieran existir, en su caso. 6.6. Custodia. El artículo 20 también señala lo siguiente. Todos los productos, y los frutos o flujos de estos, que sean depositados en la bolsa, ya sea para garantizar o facilitar su transacción bursátil o para simple custodia, serán mantenidos en custodia por la bolsa y no podrán ser embargados por acreedores de esta en caso de tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, ni formarán parte de la masa de bienes del deudor. Los productos, y los flujos de estos, que se encuentren en custodia de la bolsa, solo podrán ser objeto de embargo, medidas prejudiciales o precautorias u otras limitaciones al dominio por obligaciones personales del depositante, cuando fueren de su propiedad y así lo identificar en los registros de la bolsa. Los productos que la bolsa mantenga en custodia serán restituidos a su respectivo dueño, según información contenida en los registros que al efecto lleve la bolsa, cuando éste lo solicite. La custodia podrá ser llevada a cabo directamente por la bolsa o a través de bancos, empresas de depósito y custodia reguladas en la Ley número 18.876, o almacenes generales de depósito regulados en la Ley número 18.690. Por otra parte, el artículo 20 bis agrega lo siguiente. Los respectivos dueños de productos en custodia de una bolsa de productos podrán constituir prendas u otros derechos reales sobre los productos en custodia, en los mismos casos en que el respectivo dueño podría hacerlo si no estuvieran en custodia. Para estos efectos, la bolsa, a solicitud del respectivo dueño a cuyo nombre se encuentran registrados los productos, o su corredor, entregará un certificado que acredite los productos que tiene en custodia. A solicitud del respectivo dueño o su corredor, según corresponda, el certificado podrá restringirse a solo parte de los productos que tenga entregados en custodia. Si un corredor declarare que los productos fueron entregados en custodia a la bolsa, a su propio nombre, pero por cuenta de un cliente, la bolsa emitirá el certificado a nombre de quien le indique el corredor, bajo exclusiva responsabilidad de éste. En los casos en que los productos custodiados fueren facturas, contratos u otros productos de los señalados en el artículo 4 de esta ley, el certificado reemplazará al título para efectos de cumplimiento de las formalidades legales respectivas. La constitución de cualquier prenda u otros derechos reales sobre productos custodiados por una bolsa de productos deberá ser notificada a esta a través de un notario o mediante otras formas de notificación reguladas en los reglamentos de las bolsas. 6.7 Derechos de los adquirentes en esta materia. El artículo 21 estipula. Serán inoponibles a los adquirentes de productos en bolsas los gravámenes o cualquier otra medida cautelar o contrato que grave o afecte al producto, así como las compensaciones legales o convencionales que pudieran haber sido válidamente aplicables respecto del dueño original y vendedor de los productos, cuando corresponda.
En caso de que se trancen facturas, será también inoponible a los adquirentes de productos en bolsas la nulidad del acto o contrato de compraventa o prestación de servicios que originó el crédito que consta en la respectiva factura. Se exceptúan de lo anterior los gravámenes que el adquirente haya conocido y expresamente aceptado y los que consten en un registro de carácter público, como asimismo aquellas garantías, embargos y prohibiciones que hayan sido notificadas a la bolsa judicialmente, por un notario o por otra forma de notificación autorizada en el respectivo reglamento. Las bolsas, a solicitud de cualquier interesado, podrán emitir certificados que acrediten que los productos en custodia no se encuentran afectados por las excepciones indicadas o del hecho de encontrarse afectos a otros gravámenes, debiendo, en este último caso, especificar el tipo de gravamen, el producto sobre el cual recae, la fecha en que hubiere sido constituido, su beneficiario, y el titular de los productos gravados. La responsabilidad de los corredores de bolsa respecto de las transacciones efectuadas en bolsa exigirá el cumplimiento, por parte del corredor de bolsa, de todas las solemnidades que, de conformidad a las leyes correspondientes y a la reglamentación de la bolsa, deban realizarse para transferir el dominio de los productos negociados. 6.8. Certificaciones y entidades certificadoras. Respecto de las certificaciones y entidades certificadoras, el artículo 33 de la ley señala: la certificación de conformidad de los productos que se trancen en bolsa con los padrones establecidos en el registro de productos y con las demás exigencias que establezca la misma bolsa deberá ser realizada por entidades autorizadas de acuerdo a la ley. No será necesaria la certificación de conformidad de los productos que vayan a ser transados, cuando las partes que intervienen en la negociación así lo hubieren acordado expresa y previamente, en el tiempo y forma que determine la reglamentación de la bolsa respectiva. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los títulos sobre productos que se depositen directamente en la bolsa. Cada bolsa llevará un registro de entidades certificadoras, en el que practicará la inscripción de dichas entidades. La incorporación al mencionado registro estará sujeta a la reglamentación que al efecto dicten las bolsas, la que deberá ser previamente aprobada por la CMF. Las entidades certificadoras deben al menos cumplir permanentemente con los siguientes requisitos: a. Contar con instalaciones, capacidad técnica y profesionales competentes, necesarios para efectuar la certificación de conformidad a los padrones establecidos en el registro de productos, y b. Constituir una garantía por el desempeño de su actividad por un monto equivalente a 3.000 UF a favor de la bolsa de productos respectiva en su calidad de representante de la parte que haya sufrido perjuicio con motivo de la actuación negligente del certificador. Corresponderá a cada bolsa supervisar que las entidades inscritas en sus registros cumplan la presente ley, las normas que imparta la CMF y la reglamentación de la bolsa respectiva. El artículo 34 adicionalmente señala que las entidades de certificación que emitan informes o certificados respecto de productos que se trancen en bolsa que no hayan sido inspeccionados o que notoriamente no correspondan a las características de estos, serán sancionadas por la bolsa en que estén inscritas con la pérdida de su calidad de entidad certificadora y con multa de 100 a 300 unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda afectarles. Por otra parte, y de acuerdo con artículo 35, la bolsa correspondiente sancionará con la suspensión de 10 a 90 días y con multa de 25 a 150 UTM, a beneficio fiscal, a las entidades de certificación que incurran en algunas de las siguientes conductas: a. Emitir informes o certificados con errores graves, imputables a negligencia o impericia; b. Dejar de cumplir, deliberadamente o por negligencia inexcusable, los procedimientos establecidos sobre inspección, toma de muestras o análisis; c. Realizar cualquier acción o incurrir en omisiones que tengan por objeto inducir a error respecto de la calidad o condición de un determinado producto, y d. No subsanar las deficiencias que observen las respectivas bolsas de productos respecto de la actividad de certificación, dentro del plazo que al efecto establezca la reglamentación bursátil. 6.9. Delitos. El artículo 37 estipula que se aplicarán las penas del inciso primero del artículo 197 del Código Penal al que, con o sin perjuicio de tercero, cometiera alguna de las falsedades designadas en el artículo 193 del mismo Código, en cualquier declaración jurada, certificación o información que deba emitirse o proporcionarse en virtud de las disposiciones de esta ley. El que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos será castigado como si fuera autor de la falsedad. Iguales penas se aplicarán a los que, fuera de los casos autorizados por la Comisión, efectúen transacciones de productos con objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios y a quienes induzcan a la realización de operaciones bursátiles de compra o venta de productos por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento, siempre que de dicha operación se derive perjuicio para persona determinada. Igualmente,
El artículo 38 agrega que sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio los que se publicitaren o actuaren como corredores de bolsa sin estar inscritos en el registro correspondiente o cuya inscripción hubiere sido cancelada. 6.10 Administración tributaria. En esta materia, el artículo 39 señala que 1. Las transacciones realizadas en bolsa estarán afectas al impuesto al valor agregado solo cuando éstas impliquen la tradición del producto, con excepción de la transferencia de dominio de los productos que haga el propietario a favor de la bolsa mediante el endoso del certificado de depósito y del vale de prenda, cuando corresponda. Cuando se efectúe en bolsa la primera transacción de un título emitido sobre certificados de depósito de productos, la bolsa registrará la identidad del vendedor, la especie, características y cantidad de los títulos transados. Cuando el poseedor de un título emitido sobre certificados de depósito de productos opte por el retiro de los productos que lo respaldan, la bolsa emitirá una factura de venta considerando como valor neto aquel determinado en la transacción mediante la cual el poseedor adquirió el título en bolsa, reajustado a la forma dispuesta en el artículo 27 del Decreto Ley número 825, de 1974, incluyendo el impuesto al valor agregado correspondiente, el cual estará obligado a retener. La bolsa emitirá a quien le endosó el certificado de depósito que se entregará a quien opte por el retiro de los productos, una factura de compra por el mismo valor del impuesto al valor agregado señalado en el párrafo anterior, entregándole dicho impuesto, el que constituirá débito fiscal del mes de la emisión de esa factura. La emisión de las facturas originadas en los dos párrafos anteriores deberá efectuarse al momento del endoso del certificado de depósito y del vale de prenda, cuando corresponda, que la bolsa efectúe a favor de quien opte por el retiro de los productos. Las demás transacciones de títulos que se efectúen en la bolsa no estarán afectas al impuesto al valor agregado. La bolsa asumirá todas las obligaciones propias de los contribuyentes del Decreto Ley número 825, de 1974, para los efectos de la emisión de las facturas a que refieren los párrafos anteriores, y las referidas facturas tendrán plena validez legal según lo dispuesto por dicho Decreto Ley. 2. Sin perjuicio de la modalidad anterior, la bolsa podrá optar por la siguiente forma alternativa de aplicar las disposiciones del Decreto Ley número 825, de 1974. A las transacciones realizadas en bolsa estarán afectas al impuesto al valor agregado solo cuando éstas impliquen la tradición del producto. Sin embargo, el impuesto que se determine en la transferencia de los productos que haga el propietario a favor de la bolsa mediante el endoso del certificado de depósito y del vale de prenda, cuando corresponda, se devengará al momento de la primera transacción del título respectivo, calculado sobre el valor de ella, debiendo la bolsa registrar la identidad del vendedor, la especie, características y cantidad de los títulos transados. B. La bolsa entregará a quien vendió por primera vez el referido título, el impuesto al valor agregado devengado en dicha operación, el que constituirá débito fiscal de éste, asumiendo la bolsa por su parte, respecto de esta suma, todos los derechos y obligaciones que sobre el crédito fiscal establece el Decreto Ley número 825, de 1974, y emitirá una factura de compra considerando como valor neto, el transado en esta ocasión, más el impuesto al valor agregado. C. La factura a que se refiere la letra anterior será emitida por la bolsa en el mes en que se efectuó la mencionada primera transacción. D. Cuando el poseedor de un título emitido sobre certificados de depósito opte por el retiro de los productos que lo respaldan, la bolsa emitirá una factura de venta considerando como valor neto aquel determinado en la transacción mediante la cual el poseedor adquirió el título en bolsa, reajustado a la forma dispuesta en el artículo 27 del Decreto Ley número 825, de 1974, incluyendo el impuesto al valor agregado correspondiente, el cual estará obligado a retener y que constituirá un débito fiscal de la bolsa, entregando a quien opte por el retiro de los productos, junto con la factura respectiva, los certificados de depósito equivalentes y los vales de prenda cuando corresponda. E. En el caso de que el valor de la factura emitida, conforme lo dispuesto en la letra D anterior, fuera inferior al valor de la factura emitida respecto del mismo certificado de depósito, de conformidad a la letra A anterior, deberá ser devuelta la diferencia de impuesto a la bolsa por el servicio de tesorerías en el plazo de 30 días de presentada la solicitud, la cual deberá presentarse dentro del mes siguiente al de la retención del tributo, siempre que dicha diferencia no haya sido recuperada imputándola a los débitos fiscales. F. El régimen optativo podrá adoptarse simultáneamente con el señalado en la modalidad 1 anterior, pero en relación a productos y títulos representativos de ellos que desde su ingreso hasta la salida de bolsa solamente se rijan por uno de los dos regímenes. G. Tanto para acreditar el menor valor de los productos a que se refiere la letra E, como la opción adoptada en la letra F, anteriores, la bolsa deberá llevar y mantener los registros y la documentación suficientes, de acuerdo con las instrucciones que se impartan. Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores Universidad Técnica Federico Santa María www.camchile.cl Contacto Secretaría CAMB. +56 232 02 83 20
8.321 a 8.323, 8.324.